Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy aquí hoy para traerles un vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Y si ya son de la familia, bienvenidos de nuevo. Hoy, mis amores, vamos a hablar de un tema que está arrasando en redes sociales, que tiene a todo el mundo comentando, y que sinceramente a mí me dejó en shock. Prepárense porque el drama está servido. Y el plato fuerte de hoy son Serine Sarkaya y Aatay Ulusoy. Ya sé lo que están pensando, ¿qué? Serine y Aatay. Esa pareja icónica. La que nos hizo suspirar con Medcezir. Pues sí, efectivamente hablamos de ellos. Y más concretamente de un gesto de Aatay que nadie, pero nadie, se esperaba. Un gesto que dejó a Serine impactada. Literalmente. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Aatay que generó tanta conmoción? ¿Y cómo reaccionó Serine? Pues quédense conmigo porque les voy a contar todo con lujo de detalles. Prepárense para un viaje por el mundo del espectáculo turco, lleno de amores, desamores, sorpresas y por supuesto, mucho drama. Antes de empezar, y para que no se pierdan nada de esta bomba informativa, quiero pedirles un favor enorme. ¿Ya están suscritos al canal? ¿No? Pues, ¿qué esperan? Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, y no se olviden de dejar su me gusta, porque eso me ayuda un montón. Y ahora sí, a darle caña. Todo comienza, mis queridos, con un evento glamuroso, lleno de estrellas y por supuesto, de flashes. Me refiero a la premiere de la nueva película de Aatay Ulusoy. Sí, Aatay, nuestro querido Yaman, nuestro guapo muchacho, tenía su premiere y por supuesto, todo el mundo quería saber quién iba a asistir, a quién veríamos por la alfombra roja. La expectativa era alta. Todos esperábamos ver a Aatay, por supuesto, impecable como siempre. Pero también queríamos saber si, entre los invitados, habría alguna sorpresa, algún viejo amor, algún nuevo romance. Ya saben. Y entre todas las miradas, la pregunta del millón era: ¿iría Serine? Y efectivamente Serine fue. Ah, la emoción. Y claro, la expectación crecía por momentos. ¿Cómo sería el encuentro? ¿Se saludarían? ¿Habría tensión en el ambiente? ¿O por el contrario, notaríamos una evidente complicidad? Para aquellos que no lo sepan, Aatay y Serine, además de compartir pantalla y corazones en Medcezir, son dos de los actores más queridos y respetados de Turquía. Su relación en la serie fue explosiva. La química entre ellos era innegable y los fans, por supuesto, soñaban con que el amor trascendiera la pantalla. Y así fue durante un tiempo. Tuvieron una relación, sí, fuera del set. Pero como todo en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, el amor a veces se acaba, y ellos, finalmente, decidieron tomar caminos separados. Pero y aquí es donde la historia se pone interesante, la relación entre ellos siempre ha sido, al menos públicamente, cordial y respetuosa. Nunca ha habido grandes dramas ni peleas públicas. De hecho, en varias ocasiones, ambos han hablado con cariño y respeto el uno del otro. Y eso, mis amores, en el mundo de las celebridades, es algo que hay que valorar. Volviendo a la premiere. La alfombra roja fue un desfile de glamour y elegancia. Aatay, como era de esperar, estaba impecable, radiante. Serine, por su parte, deslumbrante con un vestido. ¡Madre mía! Impresionante. Pero lo que todos esperábamos, el momento cumbre de la noche, era el reencuentro. Y efectivamente el reencuentro ocurrió. Los medios, por supuesto, capturaron cada segundo, cada gesto, cada mirada. Y aquí es donde viene el gesto que nadie esperaba. Aatay, en un momento dado, mientras posaba para los fotógrafos, se acercó a Serine. No solo eso, sino que le dio un abrazo. Un abrazo largo, sincero, afectuoso. Un abrazo que hablaba más que 1000 palabras. Un abrazo que dejó a todos, pero sobre todo a Serine, completamente en shock. Imagínense la escena, Serine posando, sonriendo. Y de repente Aatay se acerca, la abraza. ¿Qué pensó Serine en ese momento? ¿Qué sintió? ¿Se lo esperaba? Las fotos hablan por sí solas. Se puede ver la sorpresa en el rostro de Serine, pero también se puede percibir una sonrisa, un brillo en sus ojos.
Y por supuesto a Atai con una sonrisa de oreja a oreja. Este gesto, mis amores, fue interpretado de muchas maneras. Algunos lo vieron como una simple muestra de cariño y respeto entre dos personas que compartieron algo especial en el pasado. Otros, y aquí es donde la cosa se pone interesante, lo vieron como un guiño, una señal. ¿De qué? ¿De un posible acercamiento? ¿De una amistad que se fortalece? ¿O quizás de algo más? Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Los fans emocionados empezaron a especular sobre una posible reconciliación. Los hashtags @Atai Serena y Forever y @Medcecir Reunion inundaron las redes. Y por supuesto, los rumores de un nuevo romance o de la vuelta del antiguo romance empezaron a correr como la pólvora. Pero profundicemos un poco más en este evento y analicemos cada detalle que hizo de esta premiere un momento tan especial. La expectación comenzó semanas antes, con el anuncio de la película de Atai. Los seguidores del actor, que son legión, comenzaron a debatir sobre quiénes serían los afortunados en acompañarlo en este importante día. Las especulaciones se centraban en sus compañeros de reparto, amigos cercanos y, por supuesto, en la posibilidad de que Serrini hiciera acto de presencia. La llegada de Serrini a la alfombra roja fue un momento crucial. Los fotógrafos se abalanzaron sobre ella, capturando cada ángulo, cada pose. Su elección de vestuario fue un tema de conversación en sí mismo. El vestido, que aún no ha sido revelado en detalle, realzaba su belleza natural y reflejaba su elegancia innata. La prensa especializada elogió su elección, considerándola un acierto rotundo. El ambiente en la premiere era palpable. La energía vibrante de los fans, la expectación por la película y, por supuesto, la presencia de figuras destacadas de la industria crearon una atmósfera única. Los flashes de las cámaras no cesaban, inmortalizando cada instante. Y luego llegó el momento del abrazo. Un abrazo que trascendió la simple cortesía. Fue un abrazo que transmitía cercanía, afecto y, para algunos, un indicio de algo más. La reacción de Serrini, capturada en las fotografías, fue un reflejo de sorpresa, pero también de calidez. Su sonrisa, aunque sutil, revelaba la emoción que sentía. El impacto del abrazo se extendió más allá de la alfombra roja. En las redes sociales, los mensajes de apoyo y cariño inundaron las publicaciones relacionadas con Atai y Serrini. Los fans revivieron momentos inolvidables de Medcecir, recordando la magia que emanaban juntos en la pantalla. Las escenas de la serie se compartieron y comentaron con nostalgia y emoción. Pero, ¿qué significa realmente este gesto? ¿Es simplemente un abrazo amistoso entre dos ex? ¿O hay algo más en juego? Las interpretaciones son diversas y cada persona tiene su propia opinión. Algunos argumentan que es una muestra de madurez y respeto mutuo, demostrando que es posible mantener una relación cordial después de una ruptura. Otros, más románticos, ven en el abrazo una chispa de esperanza, un indicio de que el amor, en ocasiones, puede encontrar un nuevo camino. Analicemos un poco la historia de Atai y Serrini. Su romance, surgido en el set de Medcecir, fue intenso y apasionado. La química entre ellos era innegable y su relación fuera de la pantalla fue muy comentada. Los fans soñaban con un final feliz para su historia de amor, pero la realidad es que, como sucede en muchas relaciones, el amor se transformó y decidieron tomar caminos separados. Sin embargo, a pesar de la ruptura, siempre han mantenido una relación respetuosa y cordial. Han hablado el uno del otro con cariño y han evitado los escándalos mediáticos. Esta madurez en su relación es algo que merece ser reconocido, especialmente en un mundo como el de las celebridades, donde los conflictos suelen ser más frecuentes. Pero volviendo a la premiere, la prensa y los medios de comunicación han estado muy activos en las últimas horas. Los análisis de expertos en relaciones y comunicación no se han hecho esperar, intentando descifrar el significado del abrazo. Las teorías y especulaciones son diversas, pero todas coinciden en la importancia del gesto. ¿Qué opinan los protagonistas? Hasta el momento, ni Atai ni Serrini han hecho declaraciones directas sobre el abrazo. Sin embargo, sus rostros, capturados en las fotografías, hablan por sí solos. La sonrisa de Atai y la sorpresa y calidez en el rostro de Serrini sugieren que el encuentro fue positivo y lleno de afecto. ¿Pero qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá una segunda oportunidad para su romance? Es imposible saberlo con certeza.
Lo que sí es seguro es que este gesto ha reavivado el interés del público en su relación. Los fans, con su imaginación y esperanza, sueñan con un reencuentro y con volver a verlos juntos. Más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es que Atai y Serena han demostrado que es posible mantener una relación de respeto y cariño, incluso después de que el amor se acaba. Su ejemplo es inspirador y nos recuerda que la madurez emocional y el respeto son valores fundamentales en cualquier tipo de relación. En resumen, lo que sucedió en la premiere fue un momento que quedará grabado en la memoria de todos. El abrazo de Atai a Serena fue un gesto inesperado que generó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las interpretaciones son diversas, pero lo que es innegable es que el abrazo fue un símbolo de cariño y respeto entre dos personas que compartieron algo especial en el pasado. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué nos deparará el futuro? ¿Volveremos a ver a Atai y Serena juntos? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos disfrutar de este momento y celebrar la madurez y el cariño que han demostrado. Bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Les sorprendió el gesto de Atai? ¿Qué creen que va a pasar entre ellos? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Gracias de todo corazón por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda un montón. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito y noticias del mundo del espectáculo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.